Diego García de Paredes y Torres, nació en Trujillo, Extremadura, España el 30 de marzo de 1468 después de Cristo. Conocido como el Sansón extremeño o Sansón español, fue un militar español, conocido por su fuerza y habilidades excepcionales en la batalla. La cifra de su altura varía en las crónicas, oscilando entre 1,85 y 2 metros, una estatura muy alta para la época. Duelista invicto en numerosos lances de honor, capitán de la guardia personal del Papa Alejandro VI, condottiero al servicio del duque de Urbino y de la familia Colonna, coronel de infantería de los Reyes Católicos bajo el mando del gran capitán durante la conquista de Nápoles, cruzado del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, maestre de campo del emperador Maximiliano I, coronel de la Liga Santa y caballero de la Espuela Dorada al servicio de Carlos V. Desde su infancia, Diego mostró una inclinación natural hacia las armas, influenciado por su entorno familiar. Se crió al estruendo de las armas que veía ejercitar a su padre, lo que despertó en él una gran afición y vigor físico. En sus primeros años, ya destacaba por su fuerza y habilidad, superando a sus compañeros de edad en ejercicios físicos y militares. A pesar de no haber sido educado en la corte ni en un monasterio, aprendió a leer y escribir, habilidades poco comunes en la época para alguien fuera de esos círculos. En 1485, se cree que participó en la Guerra de Granada, aunque los historiadores no coinciden al respecto. Lo que es seguro es que en 1496, tras la muerte de su madre, se trasladó a Italia en busca de fortuna como soldado. Allí ofreció sus servicios al Papa Alejandro VI, convirtiéndose en miembro de su guardia personal, sirvió a los intereses papales hasta 1503. Una anécdota notable es una disputa callejera en Roma, donde, armado solo con una barra de hierro, se enfrentó a más de 20 italianos armados con espadas, matando a 5, hiriendo a 10 y dejando al resto fuera de combate. Este acto impresionó al Papa, quien lo nombró miembro de su escolta. Esta historia es narrada por cronistas pero no confirmada documentalmente. Sirvió como soldado de élite y condottiero en campañas de los estados pontificios, defendiendo los intereses papales. Su fuerza y valentía le granjearon una rápida fama como espadachín en Italia. En la Guerra de la Romaña de 1499 a 1501. La Guerra de la Romaña fue parte de los planes de Alejandro VI y su hijo César Borgia para conquistar los territorios del centro-norte de Italia, la Romaña, antiguamente feudatarios de la Iglesia, pero de facto independientes. César, con el apoyo papal y francés, Luis XII, lanzó una campaña militar entre 1499 y 1501 para someter estas ciudades y consolidar un dominio borgia. Diego García de Paredes era miembro destacado de la escolta de Alejandro VI y fue asignado a las fuerzas militares lideradas por César Borgia. Sirvió como guerrero de choque, reconocido por su fuerza y su capacidad en combates cuerpo a cuerpo. Participó en asedios y tomas de ciudades como Imola y Forlì de 1499 a 1500. Forlì, defendida por la famosa Catalina Sforza, fue uno de los principales asedios. Es probable que Diego participara en estos enfrentamientos, como parte del cuerpo de asalto. En Faenza en 1501, otro sitio importante. Se necesitaban soldados valientes y físicamente dominantes. García de Paredes habría sido utilizado en el frente más duro del combate. Su fama como el Sansón extremeño creció en Italia. Fuentes narran su capacidad para combatir varios hombres a la vez, lo que lo convirtió en una figura intimidante entre los enemigos de los Borgia. Guerra turco-veneciana de 1499 a 1503. La campaña fue parte de una ofensiva conjunta hispano-veneciana contra el Imperio Otomano, con apoyo papal. España y Venecia se aliaron para tomar la isla y expulsar a los turcos. Diego García de Paredes formó parte del contingente español enviado por los Reyes Católicos, bajo el mando general de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Asedio de Cefalonia, noviembre-diciembre de 1500. Participó activamente en el asalto al castillo de San Jorge, una fortaleza muy difícil de tomar por su posición y defensa. Fue uno de los episodios que afianzó su fama como guerrero excepcional y casi legendario. Guerra de Nápoles, de 1501 a 1504. Conflicto entre Francia y España por el control del reino de Nápoles. Diego tuvo un papel destacado como capitán al mando de tropas de asalto. Formó parte del ejército del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Asedio de Tarento de 1502 a 1503. Diego formó parte de las tropas de asedio españolas bajo mando del gran capitán. Destacó en las acciones de zapa y asalto, combates de proximidad en los que su fuerza física resultaba temible. Era habitual que encabezara asaltos o escaladas nocturnas, usando escaleras contra murallas defendidas. En la batalla de Rubo del 23 de febrero de 1503.
Diego lideró personalmente el asalto a la ciudad, y fue uno de los primeros en entrar combatiendo en las calles. Se enfrentó en combate cuerpo a cuerpo con soldados franceses, con gran brutalidad y eficacia. Según algunos cronistas, su valor y ferocidad fueron decisivos para la victoria. En la batalla de Ceriñola del 28 de abril de 1503, España vence con táctica innovadora, trincheras, arcabuces y caballería móvil. Diego participó en los asaltos a pie, luchando cuerpo a cuerpo y liderando cargas. En la batalla del Garigliano del 29 de diciembre de 1503, Diego participó en el cruce del río y ataque sorpresa contra los franceses. En esta guerra de Nápoles, España ganó la guerra. El reino de Nápoles quedó definitivamente en manos de la corona de Aragón, bajo control de Fernando el Católico. Diego consolidó su fama como héroe nacional y se convirtió en símbolo del soldado español ideal. La expedición a Mazalquivir en 1505. Diego participó en la toma del puerto de Mazalquivir, actual Argelia, liderada por Pedro Navarro por orden de Fernando el Católico. Fue una victoria importante que afianzó la presencia española en el norte de África. Diego destacó, como siempre, por su valor en los combates cuerpo a cuerpo durante el asalto. Diego participó en la campaña de Bolonia de 1506. El Papa Julio II, decidido a restaurar la autoridad del papado en los estados pontificios, se propuso recuperar Bolonia, una ciudad que se había rebelado contra el poder papal. Para ello, pidió ayuda militar a su aliado, el rey Fernando el Católico. Diego fue enviado como capitán de las tropas españolas que apoyaban al Papa Julio II. Llegó a Bolonia con un contingente que incluía veteranos de las guerras de Italia y Nápoles. Su papel fue clave en el asedio y toma de la ciudad, combinando fuerza intimidatoria con maniobras rápidas. El resultado fue un éxito rotundo para Julio II. Bolonia fue sometida sin una gran batalla campal, gracias a la presión militar y política. La campaña fortaleció el poder del Papa en la región y Diego ganó aún más fama como capitán al servicio de varias coronas. Consolidó su reputación como condottiero hispano al servicio del papado, tras haber servido también a César Borgia años antes. Tras esta campaña, pasó a luchar en África, donde continuó su carrera de forma legendaria. La etapa africana. La conquista de Orán en 1509. Diego también luchó en la conquista de Orán, uno de los hitos más importantes de la expansión hispana en África. Se enfrentaron a fuerzas berberiscas y corsarios aliados de los otomanos. Bujía en 1510, Argelia. Bujía fue una plaza clave en el norte de África, donde los españoles ya tenían presencia desde finales del siglo XV. Diego formó parte de las operaciones de defensa y refuerzo de la plaza en los años posteriores a la conquista de Orán, especialmente durante los años 1510 a 1512, cuando hubo continuas amenazas de piratas berberiscos y ataques otomanos. No hay una gran batalla famosa como en Orán, pero se documenta su presencia en misiones de refuerzo, escolta y castigo a tribus hostiles en la zona. Se le reconoce como uno de los capitanes más valientes y eficaces en proteger las plazas norteafricanas recién tomadas. Diego era considerado por sus compañeros como casi invencible en combate cerrado. Su fama se expandió aún más tras esta campaña africana. Guerra de la Liga de Cambrai. A partir de 1511, Diego fue llamado nuevamente al frente italiano para luchar contra Venecia, que se había convertido en el enemigo principal. Participó en acciones en Lombardía y el Valle del Po, bajo las órdenes de grandes capitanes como Ramón de Cardona. La batalla de Rávena del 11 de abril de 1512. Diego fue uno de los capitanes destacados del contingente español. Luchó valerosamente en el frente de infantería, en la defensa de las posiciones junto a las tropas de Pedro Navarro. Las tropas españolas resistieron duramente el bombardeo artillero francés, que fue uno de los más intensos del Renacimiento. Diego fue herido gravemente en esta batalla. Algunas fuentes señalan que sufrió una contusión o golpe que lo dejó fuera de combate temporalmente. El resultado fue una victoria táctica francesa, pero a un coste altísimo. Muere Gastón de Foix, líder francés. La Santa Liga fue derrotada en el campo, pero la muerte del comandante francés detuvo la ofensiva gala, y semanas después los franceses se retiraron de Italia. La batalla fue un punto de inflexión, aunque la perdió la Santa Liga en el campo, estratégicamente la guerra se inclinó luego a favor de España y el papado. Guerra de Navarra de 1512 al 1524. El reino de Navarra estaba dividido en dos partes, la Navarra meridional, lo que hoy es Navarra, España, y la Navarra septentrional, actual territorio francés. En 1512, Fernando el Católico decidió conquistar Navarra para unirla a la corona de Castilla y Aragón.
Las tropas castellanas cruzaron los Pirineos y ocuparon la mayor parte de Navarra. Navarra resistió en algunas zonas con ayuda francesa, pero finalmente fue incorporada a Castilla. La guerra continuó con pequeños enfrentamientos y rebeliones hasta 1524. Diego, tras su recuperación de la herida sufrida en la batalla de Rávena en 1512, fue destinado a la frontera de Navarra para participar en la campaña de conquista. Ayudó a controlar territorios y sofocar rebeliones durante la integración de Navarra en la corona de Castilla y Aragón. Su papel fue importante para el control militar efectivo, aunque no se le asocia con una batalla concreta famosa en esta guerra. En la Guerra de Italia de 1521 al 1526 fue una continuación de las disputas por el dominio en el norte de Italia. España, bajo Carlos I, más tarde emperador Carlos V, se enfrentó a Francia por el control de Milán, Nápoles y otras zonas. La guerra incluyó batallas importantes como la Batalla de Bicocca, 1522, la Batalla de Pavía, 1525, y el Saco de Roma, 1527. Se sabe que Diego, como soldado profesional y condottiero, formó parte de las fuerzas españolas en Italia durante esta etapa. En teoría estuvo involucrado en las campañas alrededor de Milán y el norte de Italia. Su experiencia como combatiente y líder le hizo valioso en las escaramuzas y asedios de la guerra. No hay registros detallados que lo asocien con una batalla específica, pero sí participó en operaciones militares durante este conflicto. Tras la Guerra de Italia de 1521 al 1526, Diego García de Paredes se dedicó a la defensa y expansión de las posesiones españolas en el Mediterráneo y el norte de África, un escenario muy importante en el siglo XVI para el Imperio Español. Se desconoce con exactitud la fecha y circunstancias concretas de su muerte, aunque se cree que murió en la década de 1530, posiblemente en combate o en servicio militar activo. Su figura quedó como un símbolo legendario del soldado valeroso y hábil en los conflictos de la España renacentista. Varias fuentes históricas y crónicas mencionan que Diego García de Paredes murió en 1533, y que esta información proviene en parte de relatos escritos por su hijo. Su hijo, también llamado Diego García de Paredes, conocido como El Joven, fue un militar y escritor que documentó aspectos de la vida y muerte de su padre. Según estas crónicas familiares, el condottiero murió alrededor de 1533, posiblemente durante alguna campaña militar, aunque no hay un registro exacto del lugar o las circunstancias. La versión transmitida por su hijo ayuda a dar validez histórica a la fecha, aunque los detalles precisos siguen siendo un poco vagos o legendarios. Origen de la historia de que murió por caída de caballo. Esta historia aparece en algunas biografías antiguas y relatos populares sobre su vida, donde se dice que murió por una caída mientras estaba en campaña o en un ejercicio militar. La caída de caballo era una causa frecuente de accidentes graves entre soldados y jinetes en la época, por lo que este relato tiene sentido dentro del contexto. No obstante, no existe un documento oficial o testimonio contemporáneo que confirme esta causa con certeza absoluta, más bien se trata de una tradición oral o relato transmitido por generaciones. La muerte de Diego en combate o por heridas graves también es una posibilidad mencionada. La caída de caballo añade un matiz humano y trágico a su biografía legendaria. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja un comentario y da like, un saludo.